Hola, soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV donde compartimos la historia contigo. Los 500 años del magnicidio de Cuauhtémoc, que se cumplen en 2025, es una conmemoración histórica muy importante para el México de los tiempos actuales y los que vendrán. Las circunstancias presentes y en el futuro inmediato por las que nuestro país enfrenta nuevos retos para mantener y defender su independencia, soberanía e integridad territorial, determinan que nos apoyemos en los ejemplos históricos que nos antecedieron en la defensa de nuestra tierra y de nuestro pueblo. Una defensa frente a quienes, desde el exterior y el interior de nuestro país, se atreven a creer que nuestra independencia puede reducirse a ser una moneda de cambio en el mercado de las ambiciones políticas internacionales. Contra estas ambiciones y por la defensa de la patria, el primer y más antiguo ejemplo de nuestra historia es el de Cuauhtémoc, cuyo nombre nos acompaña desde que lo aprendimos a leer y escribir cuando empezamos a conocer la historia de México que nos enseñaron en la escuela. Esta conmemoración de los 500 años del sacrificio de Cuauhtémoc va a servirnos para saber mejor quién fue él y por qué luchó y resistió con su pueblo como un líder que nunca se rindió ante una invasión extranjera y sus aliados locales, quienes al creer que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para decirlo en pocas palabras, terminaron siendo carne de cañón para los invasores comandados por Hernán Cortés, quien emprendió una expedición militar de conquista territorial tras desembarcar en lo que hoy es Veracruz en 1519. Conmemorar un acontecimiento como el que tratamos aquí es porque el significado de conmemorar es traer a la memoria y recordar un hecho trascendente que marcó el fin de una época y el inicio de otra hace 500 años. Porque fue consecuencia de un conflicto de grandes dimensiones cuya resonancia histórica llega hasta nuestros días y hasta nuestra memoria. Un acontecimiento que en el transcurso del tiempo, desde hace más de 200 años, ha sido materia de polémica y debate, como sucede entre las comunidades y sociedades donde se manifiestan los elementos políticos en su evolución y transformación, y entre todos quienes han tenido y tienen algo que decir hoy como ayer. Un acontecimiento que en el transcurso del tiempo, desde hace más de 200 años, ha sido materia de polémica y debate, como sucede entre las comunidades y sociedades donde se manifiestan los elementos políticos en su evolución y transformación, y entre todos quienes han tenido y tienen algo que decir hoy como ayer. Para saber cómo fue que se involucraron fatalmente los protagonistas centrales de esta tragedia, pues como tal podemos considerar el magnicidio cometido por Hernán Cortés contra Cuauhtémoc, necesitamos presentar la visión que tenemos de ellos, un panorama del contexto de la época, la invasión, lucha e imposición de un poder sobre otro y las consecuencias que se derivaron de ello para culminar finalmente en lo que podemos considerar en esta historia nuestra como el primer magnicidio. Y lo primero que tenemos que aclarar es precisamente en qué consiste este término, porque la muerte de un ser humano causada por otro semejante puede definirse como un homicidio, pero es un magnicidio cuando se comete en una persona de alto rango, sea por la investidura que tiene o por el desempeño de una función socialmente representativa, como puede ser el de un líder político, religioso, militar o de índole similar, y así la historia registra magnicidios de reyes, presidentes y otras denominaciones jerárquicas superiores, hombres y mujeres. Algunos de esos magnicidios en el México del siglo XIX y el XX son los de Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero,
Melchor Ocampo, Vicente Guerrero y Francisco Primo de Verdad, por ejemplo. La excepción en un magnicidio es cuando se comete en circunstancias donde el sujeto del atentado tiene la posibilidad de defenderse y sucumbe ante sus atacantes o victimarios, o en un acto final de su vida decide morir por decisión propia antes de ponerle en manos de sus enemigos, verse derrotado, prisionero o despojado de su honor. El impacto de un magnicidio trasciende y va más allá de la persona victimada porque tiene consecuencias sociales de largo alcance. Larga es la lista de magnicidios donde las víctimas no tuvieron esas opciones, como fue el caso de Cuauhtémoc, una historia cuyo principio y fin divulgamos aquí para honrar la memoria del dirigente mexica que devino en el símbolo de la resistencia ante la invasión extranjera, como líder en la defensa de su pueblo y elemento primigenio de nuestra nacionalidad, o sea, el primero de nuestros héroes patrios. Continuaremos con la historia contigo.